Nos acompañan dos invitados más, son dos congresistas, el congresista Carlos Anderson no agrupado y el congresista Alex Flores de la bancada de Perú Libre. Decíamos más temprano, hoy es un día importante, a partir de las 3 de la tarde se va a votar para elegir al nuevo defensor del pueblo. Pero de otro lado ya se ha presentado una denuncia constitucional contra 4 de los congresistas de Acción Popular que están comprendidos en este grupo que se denominó Los Niños. ¿Cuáles son sus posiciones respecto? Empecemos por el tema del defensor con relación a esta elección. ¿Habrá defensor esta tarde o no? Congresista Anderson. Yo espero que no. Yo espero que no. Sinceramente, mira, cuando yo pienso en el defensor del pueblo, pienso en las figuras de, por ejemplo, Jorge Santisteban de Noriega, pienso en Beatriz Merino, pienso en personalidades que solamente su presencia, digamos, reflejaba de inmediato la importancia, la relevancia de un puesto que es clave en una democracia débil como la peruana. Si bien es cierto, muchas de los pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo no tienen carácter, digamos, obligatorio de cumplimiento, sin embargo, es una voz autorizada en la defensa, ¿no?, de la legalidad, en la defensa de los derechos de las personas. Y en momentos claves ha sido también, creo yo, una voz importantísima en la defensa del derecho del orden constitucional. Ninguna de las dos personas que han quedado como candidatos, creo yo, refleja eso en lo absoluto. Se tratan de dos personas que están empleadas en el Congreso de la República. Eso de por sí no significa nada malo, pero no refleja pues un... Independencia, digamos, por lo menos. Independencia y tampoco el tipo, digamos, de credenciales que tiene que tener un defensor del pueblo. El señor José Gutiérrez apenas tiene un bachillerato, creo. Congresista Flores, uno de los candidatos es abogado o ha sido abogado del señor Cerrón. Es candidato de la bancada a la que usted pertenece, Perú Libre. Sí, una vez más, muy buenos días. Buenos días, Ávila, don Fernando, Carlos. Yo creo que el día de hoy es un día importante. Efectivamente, vamos a someter a votación la elección del defensor del pueblo. Necesitamos un defensor del pueblo en nuestro país porque la actual es simplemente la que está de oficio, ¿no? No tiene la legitimidad, el respaldo del Congreso. Yo creo que debería lograrse, sin embargo veo difícil que el día de hoy, viendo los votos, se pueda llegar al consenso. Esto debe llevarnos a una seria reflexión. Yo comparto con el colega cuando dice que la Defensoría del Pueblo es una de las instituciones más importantes en nuestro país para la defensa de los derechos del ciudadano, pero que debe mantener su independencia. Lamentablemente, estos últimos años hemos visto que se ha politizado bastante. Hace un momento ustedes entrevistaron al ex defensor del pueblo que había politizado la Defensoría del Pueblo. ¿En qué sentido politizó la Defensoría del Pueblo? En el momento en que había polarización en el país entre dos posiciones, el defensor del pueblo debió mantener una neutralidad en base a la Constitución, a las leyes, pero aquí él se sumó al coro, ¿no?, que en ese entonces era golpista. Pero si se viola la Constitución haciendo un golpe de Estado, el defensor del pueblo no puede sino reprochar eso. Él se sumó antes, no pide antes del 7 de diciembre. Neutralidad usted cuando hay actos de ese tipo, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero él tenía esa postura antes del 7 de diciembre, antes de los hechos. Entonces yo saludo de que el día de hoy sea un acto democrático, haya un debate, haya una seria reflexión sobre la elección del defensor del pueblo. ¿Qué opinan sobre el proyecto que ha presentado la presidenta Boluarte? Ayer estuvo el premier Otárola también planteándole a la mesa directiva y pidiéndole al Congreso, por favor, aprobar esta ley para que ella pueda viajar al extranjero y mantener, digamos, la dirección del despacho presidencial vía remota. Congresista Anderson. No, yo estoy total y absolutamente en contra, ¿no?, de tal pedido. Además también interesante que no se mencione el artículo 8A, digamos, de ese mismo decreto, digamos, del Ejecutivo, porque allí hay una encargatura, aunque no muy clara, del primer ministro, algo que está en contra de la Constitución. El artículo 115 es muy claro, ¿no? Eso simplemente es algo que no está contemplado, que no puede ni debe suceder. Además de eso, creo yo, sinceramente, que los problemas del país son de tal envergadura, de tal naturaleza, que la presidenta debería estar más preocupada en ver cómo cierra la herida en Puno, en la sierra sur del país, cómo hace para acercarse, en lugar de estar más bien cada vez más
ampliando la brecha que divide a los peruanos, ¿no? Porque si bien es cierto, yo he sido, soy y seré, digamos, crítico acérrimo de lo que sucedió durante el gobierno del señor Castillo, ¿no? No me atrevería pues simplemente a decir, él es el asesino, él es el culpable de todo y yo soy absolutamente inocente de nada cuando yo he estado, bueno, me refiero a la señora Boluarte, hasta el día anterior como parte de su gobierno y nunca, que yo sepa, nunca la escuché criticar abiertamente absolutamente nada acerca de las tropelías, de los abusos y de las irregularidades y finalmente de los delitos del gobierno del señor ¿Cree que hay una Castillo. trampita ahí para otorgarle un mayor poder al señor Otárola? Totalmente. De manera encubierta. ¿Qué opina el congresista Flores? Sí, en primer lugar, esto es un proyecto de ley que no soluciona absolutamente nada. Ya se han manifestado mucho sobre la inconstitucionalidad. Y en tercer lugar, efectivamente, parece que quieren legalizar, ¿no? Que el que toma las decisiones realmente en este gobierno es el señor Alberto Otárola. Estos dos proyectos de ley en nada solucionan la grave crisis que está viviendo nuestro país. Yo creo que son cortinas de humo, son distractores para no tocar el tema de fondo que es la violación a los derechos humanos. La CID lo ha llamado ejecuciones extrajudiciales, masacre, y por lo tanto para eludir eso está creando una cortina de humo para distraer y están presentando proyectos de ley que no solucionan absolutamente nada. ¿El jefe nada. de Estado debe o no viajar en algunas circunstancias a la cita de APEC, por ejemplo, puesto que vamos a ser anfitriones nosotros el próximo año? Vamos a ver este tema, por favor, después de una breve pausa a la que pido que nos acompañen a Carlos Anderson y al señor Alex Flores, congresistas ambos de la República. Con 51 y nos había quedado una pregunta pendiente para cerrar el tema del pedido de este proyecto que ha hecho el presidente del Consejo de Ministros para ejercer la presidencia de forma remota por parte de Dina Boluarte. Fernando decía, ¿puede la presidenta entonces viajar? ¿Qué dicen nuestros invitados? Carlos Anderson. Y mira, yo creo que no le añade mucho realmente a nuestra presencia internacional. Si uno se pone a pensar, por ejemplo, en su extraordinaria participación en Davos, ¿no? Bueno, pero la diplomacia presidencial es una obligación constitucional. Es una obligación constitucional que en estos momentos puede ser muy bien ejecutada por la Cancillería. Creo que la ministra de Relaciones Exteriores ha hecho un muy buen trabajo de representación. Y como digo, es un tema también de prioridades, ¿no? Yo creo que hay que priorizar lo interno. Ella tiene que hacer relaciones internas en el país. Debería visitar Puno, debería visitar Cusco, debería visitar las zonas que han estado en conflicto y que siguen siendo una herida abierta en el país. Pero no se excluye con lo otro. Por ejemplo, en septiembre habrá la Asamblea General de la ONU. Necesitamos que nuestro país tenga una voz, lleve una voz a través de su jefe de Estado. Y si no, estamos cediendo terreno ante el señor López Obrador, que estará, y ante el señor Petro, que estará. Necesitamos que haya un jefe de Estado que sea reconocido física y simbólicamente por la comunidad internacional. Es una perspectiva que yo no comparto. No, yo creo que hay maneras de responderle directamente a Petro, y me da disculpa que no le diga presidente porque no se lo merecen, a Petro y a AMLO, ¿no? También a la distancia. Ellos hablan a la distancia a mí se les puede decir, ¿no? A ambos que vean sus temas de narcotráfico, a ambos que vean sus temas de corrupción, que la verdad, si hacemos un análisis comparativo, de repente están delante de nosotros, ¿no? De acuerdo, congresista Flores. Sí, yo creo que en esta coyuntura que estamos viviendo tiene que haber prioridades, comparto, ¿no? No es necesario que la presidenta de la República pueda salir, ¿no? Yo creo que tranquilamente podría hacerlo el Premier, podría hacerlo los ministros relacionados, dependiendo de qué foro, de qué evento político internacional se trate, ¿no? Por el contrario, el tema central, vuelvo a reiterar, aquí es que se han violado derechos humanos. Hay más de 70 muertos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que 49 de ellos es responsabilidad política directa de Dina Boluarte, de Alberto Otárola, de este gobierno, frente al cual no ha habido... directa no ha dicho, eso piensa usted sin duda, pero responsabilidad no ha dicho así. política, ¿no? Pero no es su responsabilidad gobierno. directa, ¿no? Dentro de este gobierno
se han dado estas muertes, tiene que haber investigación. Y lo más lamentable de esto es que después de 4 meses, después de este informe de la CID, ¿no?, la Fiscalía ni siquiera ha citado a los responsables directos, no tiene los nombres de los militares, de los policías, y no podemos permitir, Fernando, que se siga con esta impunidad, que se siga sin encontrar justicia a estas regiones que han sido afectadas. Por lo tanto, el tema central debe ser eso antes de estar discutiendo temas accesorios como son esto de gobernar vía remota o presentar otras reformas constitucionales. A propósito de eso, el día de ayer la Corte Suprema ha emitido un fallo, el fallo de una sala presidida por el juez César San Martín, que ha determinado que las manifestaciones violentas, ojo, manifestaciones violentas, no tienen amparo constitucional. Congresista Anderson, sus comentarios. Tienen razón, por supuesto que no. Las manifestaciones pacíficas, por supuesto que sí tienen amparo constitucional, pero la violencia en sí misma no puede tener un amparo constitucional. Va en contra de la legalidad, así que nada, le doy la razón. Espero nomás que no sea malinterpretada para de ahí también ejercer, digamos, acciones represivas indebidas, ¿no? Señor Flores, sobre este tema. El derecho a la protesta es un derecho fundamental, ¿no?, que se sobreentiende que está en la Carta Magna. Esperemos de que esto no pueda ser utilizado y sesgado también, porque es peligroso sacar este tipo de casación, este tipo de acuerdo del Pleno, ¿no?, del Poder Judicial, en el cual podría ser tomado para reprimir. No es acuerdo del Pleno, es una sala. Bueno, no en es este una caso, sentencia casatoria. La sala no de la es. Corte Suprema. Es una sala. Bueno, en este pero caso no está, es el Pleno, no es el Pleno. Bien, haciendo la aclaración, esta sentencia no deja de ser peligrosa porque podría ser tomado para otros casos, para reprimir, para perseguir la legítima protesta social. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Pero, A propósito, si me permite solamente para comentar, pero sin embargo yo sí creo que es necesario, ¿no?, que se transmita el mensaje de que un Estado que se respeta, un Estado donde debe imperar la ley, no puede admitir sencillamente que se tome en aeropuertos, que se ataque abiertamente a policías y cosas por el estilo. La violencia no puede ser un método de protesta ni aquí ni en ninguna parte. Ha mencionado la palabra silencio, ¿no? Ha mencionado la palabra de limitar libertades, justamente uno de los congresistas. ¿Cuál es la opinión final que tienen después de haber escuchado, de haber conocido cuáles son los reparos que hay frente a la posibilidad de aprobar esta ley denominada Mordaza? ¿Qué tienen ustedes? Bueno, en primer lugar, no es una ley mordaza, ¿no? Ya la de imponer una cuota de contenidos en los medios de comunicación. Yo soy autor de esa ley de imponer cuotas. De ninguna manera, nosotros no vamos a imponer nada, esa ley ya existe, ¿no? Simplemente estamos incrementando del 10% al 30% porque creemos que es necesario promover nuestra música nacional y hay que aclarar de que no estamos hablando de un solo género del folclore, estamos hablando de toda la música nacional, de series, programas, de literatura, de historia, de cultura. ¿Por qué derecho tienen que obligar ustedes a las empresas de prensa lo que tienen que hacer? Por ejemplo, RPP somos una radio informativa. No tenemos nosotros difusión sistemática y no en estas proporciones 30-40% de música. Tenemos que contratar nuevo personal que nos recomendará usted quizás eventualmente para hacer programas sobre folclore, sobre cultura y sobre música. Y hacer menos información política, hablar menos sobre los niños, hablar menos sobre Cerrón. Eso es lo que usted quiere. No, de ninguna manera, don Fernando. ¿No? Ustedes no han leído el proyecto de ley. Sí lo hemos leído. Lo hemos leído. Que porque se no cuotas. dice eso el proyecto de ley. El proyecto de ley dice, ¿no?, que de acuerdo a su especialidad, los medios de comunicación tienen que garantizar que el 30% sea para la producción nacional, en este caso de arte. Habla de promoción, promoción y además dice difusión. Sin desmedro de los medios especializados. Por eso es que Fernando le pone el ejemplo de una radio dedicada a las noticias. En este caso, por ejemplo, el proyecto de ley dice, ¿no?, que se debería dedicar 30% a realidad nacional y aquí en RPP superan el 100%, es decir, ustedes no tienen por qué preocuparse. Cultura, música, folclore y cultura emergente. Dependiendo de los medios de comunicación, ¿cuál es su especialidad? Si tenemos un medio que se dedica a emitir una estación de radio rock, el 30% que sea para el rock nacional. Si se dedica a emitir cumbia, el 30% que sea cumbia nacional. Es decir, de todos los géneros. ¿Y qué pasa si uno odia el rock nacional o lo ama? ¿Me entiendes? Yo parto de un principio de libertad. Sinceramente creo que no tenemos en el Congreso nada que hacer, ¿no? Tratando de dictar qué debe escuchar, qué debe poner una empresa privada, ¿no? Creo que es un atentado a la libertad. La vez pasada, incluso pensando en eso, fui a un chifa y dije, voy a hacer una ley para que
el 30% del chifa sea de comida criolla, carambas, ¿no? No, pues, cuando hacemos eso, cuando llegamos Carlos, a esos usted extremos... No puede... Pero, Carlos, está el aeropuerto. ¿Ah? No puede... aeropuerto. También es una combinación No fusión, pueden ¿no? faltar el respeto de esta manera a nuestros artistas. No, eso no es falta de respeto. La música nacional. Mira, en los países, si me permite, en Francia, en Europa, los países, es el 60%, ni siquiera es el 30%. No. ¿Qué en Francia es el 60%. Francia es una garantiza para la música nacional. No es cierto, señor Flores, yo he vivido mucho están las estadísticas. Claro. No, de ninguna manera. Si me permites, hay radios especializadas en música que hacen eso. Claro. Y hay efectivamente cuotas, no de música francesa, de música europea. No confunde usted. De música nacional, de su cultura. No es nacional, no hay ninguna. Y en este caso, nosotros vamos a cambiar lo especializado. México, Colombia y Brasil son los 3 mercados de música más grandes de América Latina, ¿ya? En ninguna cuota. Y en los 3 tienen grandes artistas nacionales. Lo que pasa es que, carambas, nosotros no podemos realmente imponer los gustos a las personas. Yo creo en la libertad y creo que la libertad está siendo realmente amenazada por leyes de esta naturaleza. El tiempo nos vence y yo quisiera que el señor Flores nos diga, antes de ir a la pausa, cómo esta ley coincide en el tiempo con otra que agrava delitos de difamación a lo que se pueda decir en órganos de prensa y otros medios. Esto va a contracorriente de la evolución democrática, de la que usted dice quererse sentirse cerca de Francia, etc. ¿Por qué tenemos que crear una ley intimidatoria? Porque sabemos, los niños, por ejemplo, no hemos podido hablar, pero hubiéramos podido hacerlo, ¿no? Todo eso ha salido de la prensa y eso ha salido de periodistas que hacen investigación y que arriesgan a que una ley como la que su partido promueve pueda llevarlos a la cárcel. Sí, en primer lugar, esta ley no lo he presentado estos meses, lo he presentado el año pasado, cuando empezó recién la legislatura. Entonces, no hay coincidencia de ninguna manera. En segundo lugar, no restringe ninguna libertad, por el contrario, le damos la igualdad, ¿no?, en los derechos a nuestros artistas nacionales comparado con los artistas extranjeros. Usted habló de México, Colombia y otros países. Claro, estos artistas son conocidos porque sus medios de comunicación lo dan a conocer, pero muchas veces en nuestro país hay medios que no le dan esa oportunidad. Vamos a terminar, el tiempo nos va a ganar. Queríamos escuchar también al congresista Anderson para ir cerrando el debate. En el caso de algunos grupos peruanos, yo creo que ustedes no recuerdan, Pedro Suárez Vértiz, para ponerles un ejemplo, logró conquistar el ranking de las radios chilenas, claro, a pesar de la resistencia y a pesar, es decir, sin necesidad de una ley que la calidad es la calidad. La calidad se impuso sobre la producción nacional chilena. ¿Qué pasa con eso, señor Anderson? Hasta Bad Bunny, imagínate, que a mí no me gustaba, ahora me gusta con su grupo Frontera y su canción ahí de 1%, qué sé yo. Oh, por Dios. No, pero hablo de la promoción de la industria nacional y de la calidad. Hay talento, correcto. Por supuesto que hay talento, tendremos que hacer cosas para mejorar, digamos, para facilitarles, para darles, por ejemplo, provisión social también, qué sé yo, crédito, lo que tú quieras. Pero de allí a imponer los gustos, hay una distancia muy grande. A que si hubiera una ley de ese tipo en otro mercado, a donde nuestros artistas pueden llegar, estarían limitados. Exactamente no lo mismo. Exportar es su como talento. el comercio. Y hay que reconocer que vivimos en un mundo globalizado. No vamos a poder detener eso. La globalización es como un genio que salió de la botella y no lo podemos volver a meter. Bueno, muchas gracias, señores congresistas. Tienen bastante trabajo hoy con la elección de un defensor del pueblo. Veremos cómo votan y ver qué cosa es el destino final de la libertad de prensa en nuestro país en vista de las leyes que se han presentado en el Congreso. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias. Buenos días. 9:02. Regresamos.